Manifestar millones desde cero. El cambio interno que despierta tu destino. Respira profundo porque lo que vas a escuchar hoy no es un simple mensaje sobre abundancia. Es un mapa, una llave, un recordatorio de algo que tu alma ya sabía, mucho antes de que tu mente pudiera imaginarlo. Así que mi gente bella, mi gente hermoso, bienvenidos a Sol Tarot una vez más. Aquí tu amiga Jenny te recibe con los brazos abiertos, como siempre, eternamente agradecida. Bienvenidos a este encuentro donde la energía se abre, la conciencia se expande y la prosperidad vuelve a su origen, tu interior. Vamos a hablar de cómo manifestar millones desde cero, pero no desde la lógica humana, sino desde la vibración del espíritu, desde el poder que ustedes y yo llevamos en la médula del alma. Porque la abundancia no se crea desde la necesidad, la abundancia nace desde la identidad. Y hoy juntos vamos a recordar quiénes somos realmente. Mi gente bella, mi gente hermosa, todo empieza con una decisión del alma. La mayoría de las personas buscan dinero, pero las almas despiertas buscan propósito y el dinero llega como consecuencia. Cuando tú dices, estoy lista, estoy listo para expandirme, estoy listo para dejar de sobrevivir y empezar a crear, estoy listo para abrirme a recibir lo que por derecho divino me corresponde. El universo escucha y te juro algo. Nadie que toma esta decisión desde el alma vuelve a ser la misma persona. Manifestar millones desde cero no es un acto externo, es un cambio interno tan profundo que la realidad no tiene otra opción que reordenarse. La identidad antecede a la abundancia. Antes de que llegue el dinero, llega una versión nueva de ti. Una versión que ya no se siente pequeña, que ya no ruega, que ya no pide permiso, que ya no busca validación. Una versión que reconoce, una versión que se reconoce. Yo soy la fuente, yo soy el canal, yo soy la energía que transforma. La vida no te paga por lo que haces, te paga por quien eres mientras lo haces. Cuando tú encarnas una identidad luminosa, poderosa, consciente, lo externo empieza a reflejar esa vibración. Y aquí viene el secreto que pocos quieren aceptar. La abundancia no llega porque trabajes más. Llega porque tú cambias. Tu energía se vuelve magnética. Tu mensaje se vuelve profundo. Tu presencia empieza a abrir puertas. ¿Cambias tú? Cambia todo. ¿Qué te puedo decir, mi gente hermosa? El propósito es el imán de la riqueza. Cuando una persona trabaja por necesidad, se agota. Cuando trabaja por propósito, crece. Cuando trabaja por misión, prospera. El dinero no es un premio, es una consecuencia. Y tú, que estás aquí, estás sintiendo esto porque tu alma ya sabe que llegaste al punto donde el propósito quiere convertirse en abundancia materializada, material. Quizás comenzaste desde cero, sin apoyo, sin recursos, sin guía. Quizás te tocó reconstruirte más veces de las que deberías o pensaste que podías ser necesarias. Pero escúchame algo. Ese cero no fue un castigo, ese cero fue un portal de gobierno interno, una reconstrucción de tu autoridad espiritual. El cero es el útero del universo, es donde todo comienza, es donde nacen los verdaderos milagros, es el loco del tarot, arcano cero, el arcano sin número. Demasiado bello, mi gente, demasiado hermoso. El servicio expandido, el camino más rápido hacia los millones. El código, aunque se siente complicado, se siente difícil, es tan sencillo que por eso se nos hace difícil. Porque nos han acostumbrado a que la prosperidad,
a que obtener la riqueza cuesta sudor, lágrimas. Mi gente, este es el código. Los millones no llegan hacia ti, llegan a través de ti, a través de tu mensaje, a través de tu voz, a través de tus dones, a través de la forma en que transformas las vidas. Por eso hoy te invito a preguntarte, ¿qué parte de mí quieres servir, acompañar, despertar o guiar a otros? No desde la obligación, no desde el ego, sino desde la misión. Cuando ayudas a una sola persona, el universo te abre caminos. Cuando ayudas a cientos, se multiplican las oportunidades. Cuando ayudas a miles, los millones llegan solos. La acción inspirada, el puente entre lo que sueñas y lo que recibes. Manifestar no es esperar. Manifestar no es desear. Manifestar no es sentarse a visualizar sin mover un dedo. Manifestar es alinearte. Energía clara, intención firme, acción coherente. No importa desde dónde empieces, importa que te muevas. Un video, un mensaje, una creación, una idea, un servicio, un abrazo. Pequeños pasos con energía potente, grandes. Pregúntate cada mañana cuál es la acción, aunque sea pequeña, que sostiene mi versión millonaria. Y hazla. El universo responde a la coherencia. Recuerda que el poder de la mente que ya lo logró, es el poder de la manifestación. Wow, aquí vamos a integrar un ejercicio que te cambiará la vibración desde este preciso instante, siempre y cuando tú lo permitas. Porque tú, te recuerdo siempre, tienes un libre albedrío que solo te pertenece. Eres el rey, la reina de tu imperio, de tu reino. Eres el dueño, la dueña de tu destino. Solo tú tienes el poder de manifestar lo que realmente eres. Cierra los ojos, respira profundo y visualiza la versión de ti que ya tiene, vamos a imaginarlo, esos millones de euros, de dólares. Imagínate esa abundancia material, esa abundancia económica. Visualiza esa versión tuya que ya está, en la que el dinero no es un problema, que vive en paz, que está segura, que se siente realizada, que se sostiene en luz, que confía en su intuición, que vive de lo que ama. Mira esa versión tuya, obsérvala, respira con ella, porque esa versión existe. Ahora pregúntale internamente, oye, ¿qué harías tú hoy que yo aún no me atrevo a hacer? Y escucha la respuesta. Esa voz es tu portal. Esa voz es tu llave. Porque sí existe dentro de ti. Está dentro de ti. ¿Sabes por qué? Porque es tuya. Porque ella es tuya. Alíneate con la energía del merecimiento. No puedes recibir millones si crees que pedir es demasiado. No puedes recibir si sientes culpa. No puedes recibir si te sientes pequeño o pequeña. El universo no responde a tu deseo, responde a tu creencia. Y tú viniste a más, a muchísimo más. Así que hoy, si sientes que te vibra en el corazón, declara: yo me permito recibir, yo me permito expandirme, yo me permito prosperar. Estoy lista, estoy listo para más. Dilo en voz alta. Cántalo, genera un cántico con esto, un verso, algo que se te quede pegajoso, que tú puedas repetir cada vez que quieras, como una canción. Dilo en voz alta, tu garganta es un activador poderoso, son cuerdas vocales, vibración, vibran. Por eso transmiten, por eso escuchamos, porque la onda llega, las ondas se expanden. Mi gente bella, mi gente hermosa, te voy a dejar un ritual diario que expande a niveles estratosféricos tu prosperidad. Cada mañana antes de tocar el teléfono, no te digo antes de poner los pies en la tierra, en el suelo, pero es que los tiempos, antes de tocar el teléfono, haz esto. Lleva tus manos al pecho. Respira profundo 3 veces. Sabes que me gusta recomendar la respiración 4-4-8. Inhalas contando en 4, sostienes
reteniendo la respiración contando en 4. Exhalas contando en 8. Hazlo mínimo 3 veces, máximo hasta que tú quieras. 3, 4, 5, 6 veces. Y di para ti, para tus adentros o en voz alta: la riqueza fluye hacia mí porque yo soy una creadora de luz. Yo soy un creador de luz. Visualiza una lluvia dorada cayendo sobre ti. Una bruma dorada. Siente cómo vibra tu cuerpo. Después de esta respiración, créeme que el cuerpo entra en un estado de relajación, de vibración, de activación sanguínea. Cada célula se activa, hay chispa divina, hay prana, hay conexión. Y luego pregúntate: ¿cómo puedo servir hoy desde mi grandeza? Ese es el algoritmo del universo: servicio, energía, expansión, riqueza. Servicio, energía, expansión, riqueza. El salto cuántico, cuando decides no volver atrás. Hay un momento que uno solo en el camino de toda, hay un momento en el camino de toda alma poderosa donde tienes que tomar decisiones grandes. La primera: no vuelvo a lo pequeño. La segunda: no vuelvo a la escasez. La tercera: no vuelvo a traicionarme. La cuarta: no vuelvo a apagar mi luz para agradar. Qué fuerte, qué profundo, qué potente. Ese momento es el inicio de tu riqueza. La alineación es un portal y tú lo estás abriendo en este preciso momento. Tu alma está recordando su verdadero poder. Tu energía está despertando. Tu misión está hablando. Los millones no son azar, son destino. El dinero es energía y tú eres la fuente. Tú eres la gallinita de los huevos de oro. Wow, mi gente bella, mi gente hermosa, creo que me he venido un poquito arriba con el tiempo. Cuando hago estos audios no me gusta extenderme mucho, pero quiero cerrar este mensaje diciéndote algo que quizá nadie te ha dicho. Tú no viniste a luchar por sobrevivir. Tú no viniste a pasarla mal. No, señor, tú viniste a crear, a expandirte, a abrir caminos. Y el universo está esperando que reclames tu lugar, no desde la ambición vacía, sino desde la certeza del alma que sabe: mi luz merece prosperar, mi misión merece ser sostenida, mi voz merece ser escuchada, mi energía merece ser abundante porque lo es. Así que hoy, aquí y ahora, repite conmigo: estoy lista, estoy listo para recibir millones en abundancia. Estoy lista para crecer. Estoy lista para expandir mi luz. Estoy lista para manifestar lo que siempre ha sido mío por derecho divino. Y que así sea. Y así es. Bienvenidos, bienvenidas a tu nueva realidad. Bienvenidos a tu abundancia. Bienvenidos a Soltarot. Amigos, amigas, los quiero mucho, lo saben. Se me ha ido un poquito el tiempo en este audio. Espero que te haya gustado este mensaje. Es tuyo, es un regalo. Puedes escucharlo cuantas veces quieras. Puedes adelantarlo, pausarlo, tomar nota de las manifestaciones. Es tuyo, es hacerlo tuyo. Para que, imagínate, un planeta donde todos manifestemos nuestra abundancia interna. Es un planeta sin guerra, sin conflictos, sin problemas, porque el mayor problema que podemos tener es conectar con nosotros y crecer. No tenemos que envidiarle nada a nadie, no tenemos que rogarle nada a nadie, quitarle nada a nadie, porque nos sabemos fuente manifestadora de energía y de abundancia. Y el único conflicto que puede existir es cómo acceder a ello. Un mundo lleno de paz, de belleza, de oportunidades, de evolución, de luz. Esa es nuestra línea de tiempo. Allí estamos. Te quiero mucho. Tu amiga Jenny te bendice. Te agradece estos momentos. Espero que te haya gustado. Quiero leerte en los comentarios. Y como siempre, mil bendiciones. Hasta la próxima. Namaste.